El concepto de especie es uno de los más complicados en la ciencia, tanto que ni siquiera los científicos se han puesto de acuerdo en su definición exacta. Lo que sí es que usan diferentes conceptos de especie para poder realizar sus investigaciones. En este video yo te voy a explicar tres de los conceptos más utilizados: el biológico, el filogenético y el de morfoespecie. Además de eso, al final te hablaré del caso del lobo rojo, Canis rufus, el cual no es considerado una especie por ninguna de estos conceptos. Así que, prepara tu café, siéntate y déjame te pongo en contexto. Todas las culturas humanas reconocen distintos tipos de organismos. Estos les dan un nombre de acuerdo a qué tanto se parece un organismo a otro. Sin embargo, para los biólogos ha sido un desafío crear una definición exacta de especie utilizando un sistema de clasificación correcto que refleje la historia evolutiva de cada uno de estos organismos. Año tras año se sigue debatiendo cuál debería ser el concepto de especie utilizado para todos los organismos que existen en el mundo. Sin embargo, conocemos al menos tres principales. La diferencia entre estos tres conceptos se centra en establecer los criterios adecuados para llegar a la independencia evolutiva. El primer concepto del que vamos a platicar es al que estoy más habituado y es mi favorito, que es el concepto biológico de especie. No significa que este sea el más correcto. El concepto biológico de especie fue acuñado por Ernest Mayr en 1942 y este implica el criterio del aislamiento reproductivo, es decir, que dos especies que se separen durante su proceso evolutivo y se vuelvan a encontrar en un futuro, si estos dos organismos al momento de encontrarse no pueden cruzarse entre sí, se diría que ya tenemos dos especies distintas. El problema de este concepto es que es muy difícil comprobarlo con datos, o tal vez imposible. Lo que sigue es que además de esto, pues no podemos saber si un fósil es una especie, ya que no sabríamos si se reproduce o no. El otro problema son aquellos organismos asexuales. Estos organismos asexuales sabemos nosotros que no pueden reproducirse con otras especies o con otro organismo. Entonces, ¿quiere decir que estos organismos no son especies? Y por último, es muy difícil aplicar este concepto en los vegetales, ya que existen muchas plantas que suelen reproducirse o hibridar entre sí. El siguiente concepto es el concepto filogenético de especie. Este concepto es hermano del concepto biológico de especie y lo crean los sistemáticos, aquellos científicos encargados de clasificar la diversidad de la vida. Este planteamiento se basa en un criterio monofilético. Los grupos monofiléticos son aquellos taxones o conjunto de taxones que contienen a todos los descendientes de un mismo organismo en común. Si no entendiste, no te preocupes, te lo explico de otra forma. Para ser clasificado como una especie bajo el concepto filogenético de especie, tienes que haber sido independientemente evolutivo durante tanto tiempo que ahora tengas características únicas en tu especie. El debate contra el concepto filogenético se centra principalmente en el hecho de que nosotros, si tuviéramos dos grupos monofiléticos de una misma población, estos podrían reproducirse todavía, lo cual pues no tendría sentido con el concepto biológico de especie. Entonces los biólogos pues no se encuentran muy de acuerdo con este concepto. Por otra parte, se cree que si nosotros aceptamos o mantenemos este concepto filogenético de especie, lo que pasaría es que doblaríamos la cantidad de especies existentes o que conocemos en este momento, lo cual pues para los biólogos sería un poco más complicado, o creen que sería más complicado y difícil de entender la diversidad biológica. Sin embargo, para los sistemáticos les parece que esto es lo correcto y que así podríamos ver una realidad biológica mayor. Por último, tenemos el concepto de morfoespecie. Este es el concepto utilizado por los paleontólogos, ya que utilizan la morfología de los organismos que encuentran para poder clasificarlos. No obstante, para ellos es imposible diferenciar organismos fósiles, obviamente estoy hablando, entre diferenciar por sus partes blandas, por su color o tal vez por, no lo sé, su canto, hablando de aves, por lo que este concepto tampoco es tan aceptado. Y al momento de nosotros no poder identificar una especie por su morfología, pues a estas las vamos a llamar
especies crípticas de acuerdo a este concepto. Ahora sí, hablemos del caso del lobo rojo, Canis rufus, perteneciente al grupo de los cánidos que vive al sudeste de Estados Unidos. Como consecuencia de la caza excesiva y de la reducción de sus bosques, estas poblaciones fueron reducidas a tan solo un puñado de especies en los 70s. Muchos de los animales supervivientes de esta caza furtiva tenían características similares a las del coyote Canis latrans, los cuales empezaron a aparecer en el área de los lobos durante la época de 1930 más o menos, sugiriendo entonces que los lobos rojos eran un híbrido entre los lobos y los coyotes. Afortunadamente, el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos logró capturar 14 de estos organismos antes de que fueran extinguidos y en cautiverio los reprodujeron. Actualmente existen cientos de estos organismos corriendo en la naturaleza. Bajo el concepto biológico de especie, la intensa hibridación entre el coyote y el lobo cuestiona al lobo rojo como especie. Ronald Nowak en 1979 y 1992 estudió gran cantidad de cráneos y aparatos dentales de los lobos rojos, encontrando que estos tenían características intermedias entre los coyotes y los lobos, lo cual le hizo sugerir que tal vez estos eran una hibridación causada por la reciente expansión de los coyotes dentro del área de los lobos y que los lobos estaban batallando durante esa época en encontrar una pareja, lo cual hacía que se reprodujeran con los coyotes. Al final, él concluyó que esta especie debía de ser considerada como una nueva especie. No obstante, volvemos a lo mismo. Al ser un híbrido y poderse reproducir tanto con coyotes y lobos, este no puede ser considerado una nueva especie dentro del concepto biológico de especie. Por otro lado, estudios genéticos demostraron que el ADN del lobo rojo no es más que una combinación entre el ADN del coyote y del lobo, lo cual deja invalidado todo el argumento de Ronald Nowak, diciendo que esos detalles morfológicos que presentaba la especie, pues no son más que una combinación entre el lobo y el coyote. Es decir, no es una independencia evolutiva, sino características provenientes de una hibridación. Con esto explico que bajo el concepto biológico de especie, el concepto filogenético de especie y el concepto de morfoespecie, los lobos rojos no son considerados una especie. Sin embargo, pues son una especie porque son diferentes a los demás. Eso todavía se está debatiendo. El futuro de este organismo como especie todavía no está definido. ¿De acuerdo? Esos son los 3 conceptos biológicos de especie que les quería explicar y el caso del lobo rojo. Espero les haya gustado. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, manita arriba, suscríbanse y por favor compartan mi video, hagan todo lo posible, coméntenme si les gustó, si ustedes conocen otro concepto, si quieren saber más cosas y los veo en otro video para ponerlos en contexto.